Si es que no me lo he traído, tampoco. ¿Ya? Hola, buenos días a todos. Soy Cristina Vidal, subdirectora adjunta de Control Técnico del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Vengo aquí un poco a este foro de contabilidad a explicar un poco, ya que conozcáis las funciones que realiza el ICAC tanto en contabilidad como en auditoría. Voy a poner la presentación. A ver. Perdona, la presentación. ¿Dónde? Vale. La presentación va a versar sobre la auditoría de los estados financieros, la situación de la auditoría en España y la supervisión de la auditoría por el ICAC, por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. A ver, no sé dónde muy bien está mi presentación. Perdona, ¿dónde está la presentación que colgaba aquí? Aquí, vale, ahora ya sí, es que me habíais puesto. Vale, a ver, entonces. Bueno, pues nada. Hay que cerrar primero la anterior. ¿Es esta? No, es esta. Es esta, sí. Vale, perdonar. Entonces, voy a empezar para que conozcáis el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el ICAC, que es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y en la cabeza, en la cúspide de la pirámide, ¿se oye algo? Ah, vale. Que como en la cúspide de la organización se encuentra el presidente, que tiene el carácter de director general, y existen 4 subdirecciones. Existen fundamentalmente 2 líneas de actuación dentro del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El primero de ellos es la contabilidad, que está dirigido por una subdirección general de contabilidad, y después estaría ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son las funciones de esta subdirección de normalización de técnica contable? Bueno, le corresponde la aprobación, la preparación de los proyectos legislativos y normativos en materia de contabilidad. Además, le corresponde preparar y aprobar las resoluciones que desarrollan estos proyectos legislativos, estas leyes, en forma de resoluciones en materia de contabilidad. Además, les corresponde resolver aquellas consultas que se les plantean en materia de contabilidad. España, como bien sabéis, estando más en un foro de contabilidad, ha optado por no aplicar directamente las normas internacionales de contabilidad, las normas de información financiera, sino que ha optado por aprobar un plan general de contabilidad propio del 1514, Real Decreto, aprobado por Real Decreto 1514 de 2007, de 16 de noviembre. Además, hay un específico para Plan General de Contabilidad para las pymes y otro para micropymes. Realmente yo no me voy a extender mucho en lo que es la materia de contabilidad, porque yo aquí voy a centrarme en la materia de auditoría, que es en la que yo estoy trabajando. Después, dentro de la subdirección general, ahí existen dos subdirecciones, una de normas técnicas de auditoría, que viene a hacer un poco las mismas labores que en materia de contabilidad la otra subdirección de normalización contable, pero en la rama de la auditoría. Por tanto, va a proponer también los proyectos legislativos y en materia de auditoría, va a aprobar resoluciones. Hay muchísimas resoluciones en materia de formación,
etcétera, y después también resolver consultas. Además está en coordinación constante con los otros organismos internacionales para estar en concordancia con lo que es las normas internacionales. Además existe una función importante también en esta subdirección, que es la tramitación de expedientes sancionadores. Estos expedientes sancionadores se producen cuando, como consecuencia de la actividad supervisora, que es a la que me voy a dedicar y a centrar en esta exposición, se observa que existe algún incumplimiento de la normativa de auditoría, entonces se inician los expedientes sancionadores. Y por otra parte está la Subdirección General de Control Técnico, que bueno, el nombre se ha quedado un poco desfasado, pero realmente lo que nos dedicamos es a la supervisión pública de la actividad de auditoría, ¿vale? En esta subdirección soy yo la adjunta y es la que, bueno, pues voy a fundamentar mi exposición. En primer lugar, ¿qué es la auditoría de cuentas? Bueno, pues la auditoría de cuentas es una actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas, así como de otros estados financieros o documentos contables elaborados de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte aplicable. ¿Con qué objeto? Pues con la emisión de un informe que exprese una opinión técnica con efectos frente a terceros sobre la fiabilidad de la información económico-financiera que se obtiene en esos documentos. O sea, esta definición se encuentra en el artículo 1 de la Ley de Auditoría de Cuentas y no es otra cosa, sino que consiste en revisar y verificar que esas cuentas reflejan la situación financiera, expresan de forma fiel pues, la situación financiera, los resultados, y que se elaboran de acuerdo con este marco normativo y, por supuesto, de acuerdo con los principios y criterios que se establecen en el mismo. Esta actividad es una actividad regulada y no puede ser realizada por cualquier persona, tiene que ser realizada por un auditor de cuentas. Un auditor de cuentas que, para que sea auditor, necesita estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, el ROAC, que es un registro que llevamos en el ICAC, en la subdirección en la Secretaría General. Y ¿qué se necesita? En la medida que que los auditores están determinando, dando fe, garantía de que unos intereses, de que unos estados financieros son fieles y reflejan la imagen fiel, tiene que tener unos conocimientos, debe ser una persona que tenga una gran competencia y que tenga una gran capacidad. Por eso se le exige y se le requiere que para la inscripción en el ROAC, ya sean las personas físicas que estén inscritas en el ROAC, necesitan pues que tengan una titulación universitaria, que hayan pasado unos programas de formación teórica y práctica y que hayan superado unas pruebas de acceso al ROAC. Estas pruebas de acceso al ROAC se vienen realizando cada 2 años y bueno, se observa que en los últimos años se viene presentando mucha menos gente para adquirir esta condición. Entonces, está perdiendo, es verdad que los auditores antes tenían, mucha gente quería ser auditores y había un reclamo por esta profesión, que parece que ahora de momento se está perdiendo un poco, bueno, que queremos relanzarla y que se están tomando medidas en el ICAC, se ha creado un grupo de trabajo a efectos de modernizar y de hacer que más personas puedan acceder a este título. ¿Cuál es la normativa reguladora de la auditoría de cuentas? Para la auditoría de cuentas se encuentra recogida, por una parte, en la ley 22/2015 de 20 de julio, Ley de Auditoría de Cuentas. Esta tiene su origen, fue objeto de modificación porque se habían introducido en el derecho comunitario, había 2 directivas que vinieron a introducir cambios y, como consecuencia para la transposición de las mismas, se elaboró esta nueva ley. Esta ley pues, es reguladora de toda la actividad de auditoría de cuentas
y establece un régimen más estricto con relación a los derechos que el derecho comunitario en relación a la independencia. En la medida que un tercero tiene que determinar que esas cuentas son fieles y expresan la imagen fiel, no puede hacerse por una persona que tenga intereses. Por eso es necesario que tenga un gran compromiso con la independencia y que el auditor sea en todo caso independiente. Además, esta ley se desarrolla por el Reglamento 2/2021 de 31 de enero, que viene, son disposiciones, como con todos los reglamentos, vienen a desarrollar los preceptos que establece la Ley de Auditoría de Cuentas. Y por otra parte, la actividad de auditoría se regula por las normas de auditoría, por las normas de ética y por las normas de control de calidad interno. En las normas de ética pues hay principios generales que deben cumplirse, como la diligencia profesional, el escepticismo profesional o el juicio. Y por otra parte, en cuanto a las normas de control de calidad interno, estas normas de control de calidad que se aprobaron ya hace tiempo, el 26 de octubre de 2011, vienen a ser objeto de modificación y este año se ha producido un cambio y lo que pasa que no será aplicable hasta enero del 2023, que han pasado a denominarse normas de gestión de calidad, que vienen a recoger los principios que deben seguir y los requisitos, todos los sistemas de control de calidad, sistemas de gestión de calidad de los auditores. Y por otra parte están las normas de auditoría. Las normas de auditoría en España, desde el 15 de octubre se publicó el 15 de octubre de 2013 la norma técnica de auditoría, que viene a traducir las normas internacionales y hacerlas e incorporarlas dentro de nuestro marco regulatorio. Estas normas internacionales, a diferencia de lo que ocurre con las normas de contabilidad, si bien es cierto que no son directamente aplicables, los auditores no aplican directamente las normas internacionales, sí que se han traducido básicamente y se han incorporado algunas interpretaciones, algunos criterios para adaptarlo a nuestra regulación, a nuestra normativa local, como es la ley de auditoría o el reglamento. Estas normas, estas normas hay que entenderlas como, debido al cambio que se ha producido en la auditoría, que pasa de un enfoque más tradicional a un enfoque de riesgos, estas normas de auditorías están divididas en bloques y hay un bloque, el 300, en el que hace referencia en la 315, identificación y valoración de riesgos de incorrección material, y el 330, que son en las respuestas. ¿Qué quiere decir un enfoque de riesgos? Pues un enfoque de riesgos lo que viene a decirnos es que antes, con anterioridad, cualquier saldo, cualquier área o partida del balance o del resultado o del PIG, considerábamos que se hacían una serie de procedimientos en base a esas partidas. Ahora no, ahora lo que se busca es cuáles son los riesgos y en base a cuáles son esos riesgos buscar una respuesta adecuada a esos riesgos. Es focalizar los recursos de forma mucho más eficiente y ir dirigidos a ese riesgo. Así, ¿qué es un riesgo de auditoría? Bueno, el riesgo de auditoría es la suma, por una parte, del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección. El riesgo de detección es el riesgo que tiene que los procedimientos del auditor no detecten el riesgo de incorrección material que se producen en esos estados financieros. Y el riesgo de incorrección material, a su vez, está formado por el riesgo inherente y por el riesgo de control. El riesgo inherente es el riesgo que por la propia naturaleza del entorno de la sociedad tiene esa afirmación, y por otra parte el riesgo de control es el riesgo a que los controles establecidos por la sociedad no detecten ese riesgo.
Por tanto, el objetivo del auditor no es otro sino que obtener evidencia adecuada y suficiente para obtener las conclusiones en las que basar esa opinión. Esa opinión que da y que como resultado de la auditoría, si recordábamos la definición anterior, poníamos emite un informe de auditoría con expresión de la opinión técnica, pues esa opinión. Aquí hago referencia a las entidades obligadas a someterse a auditoría. En nuestro país, un porcentaje muy elevado de entidades llevan contabilidad, por supuesto, pero estas entidades no están obligadas a someterse a auditoría. En la disposición adicional primera de la LAC viene a establecer cuáles son las que sí que están obligadas a someterse a auditoría. Y son, por una parte, las entidades, cualesquiera que sea su naturaleza jurídica, es independiente de la naturaleza, en la que concurran algunas de las siguientes circunstancias, o bien que emiten valores admitidos a mercados secundarios o sistemas multilaterales de negociación, como puede ser el mercado alternativo bursátil, que emitan obligaciones de oferta pública, que se dediquen de forma habitual a intermediación financiera, como pueden ser entidades de crédito. Ahora mismo la complejidad de las entidades que se forman hace que dentro de la intermediación financiera, pues instituciones de inversión colectiva, existen numerosas entidades. Además, también están obligadas aquellas que tengan por objeto cualquier relacionado con que estén supervisadas por la de seguros, por la DGS, por las entidades de seguros, aquellas que perciban subvenciones o realicen obras, prestaciones y servicios que suministren al Estado en los límites establecidos en la normativa. ¿Qué ocurre? Que el Estado está interesado en que determinadas cuando entidades reciban subvenciones muy altas, en este momento están establecidos en 600.000 euros, pues esas entidades estén obligadas están sometidas a la auditoría. ¿Para qué? Pues por eso mismo, para que establezcan que los fondos que se reciben son gastados adecuadamente y que se tenga fe de lo mismo. Además, también se establecen una serie de entidades cuando se superen los límites que establecidos. Esto es, por una parte se establece en las sociedades de capital que existe una obligación de auditar si durante 2 ejercicios consecutivos reúnen algunas que el total de las partidas supere los 2.850.000, que el importe neto de la cifra de negocios supere los 5.700.000 y que el número de trabajadores supere los 50. Estos límites son inferiores a los que se exigen para sociedades distintas a las de capital. Aquí se aumentan los límites y tienen que ser superiores a 4 millones, 8 millones y 50 trabajadores. Estos límites, en cuanto a las sociedades de capital, son menores que los que se exigen en la Unión Europea. Esto hace que el número de entidades que son objeto de auditoría en España comparativamente son mayores que las que hay en otro país de la Unión Europea. Lógicamente, si comparamos las sociedades de United Kingdom, de Reino Unido con España, serán mayores allí, pero porque hay muchas más, pero por cuantía se establecen unos límites inferiores aquí en España. Ahora quiero hacer una pequeña reflexión sobre la situación del mercado de auditoría que tenemos ahora mismo. En el 2001. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas todos los años elabora un informe en el que viene a reflejar un poco la situación del sector de la auditoría en España. Hace análisis comparativos entre el año anterior y años anteriores y hace diferentes análisis. Yo aquí he resaltado los que considero más importantes
y viene a determinar. Bueno, en la auditoría de 2021 el total facturado fue de 829 millones de euros. Esto supuso un 19,9, casi un 20% más de facturación que en el año 2020. Esto es un poco engañoso, ya que en el 2020 se produjo con la pandemia. Lo que se hizo fue que se estableció que las empresas podían formular cuentas en un periodo más extenso de lo habitual, y entonces ¿qué supuso? Que también la auditoría se retrasó, por lo que las auditorías de 2020 en algunas ocasiones se demoraron y han sido realizadas en el 2021. Por eso este dato no se puede tomar en consideración tal cual un 20% de aumento. Sí que es verdad que en los años anteriores al 2020 se estaban produciendo aumentos de facturación en torno a un 3,5%, que vino a quebrar ese ascenso con la pandemia, y ahora un aumento del 19,9%. De ese total de 829 millones, vemos que 29 millones se han facturado por personas físicas y por sociedades el resto. O sea, que existe una gran diferencia, está muy concentrado en sociedades. Este total de 829 millones viene son los honorarios que se facturan por un total de unos 82.000 informes de auditoría que se emitieron en el 2021. Estos son datos que se obtienen por el ICAC en base a la presentación de unos modelos que los auditores tienen obligación de presentar cada ejercicio al 31 de octubre de cada ejercicio. Bueno, en cuanto a los auditores de cuentas individuales que facturaron en el 2021, fueron 804, y con el volumen que hay de 29 millones se obtiene una facturación media de 36.900. Esto, como en todas las medias, pues realmente solamente tengo aquí los datos, pero 60 auditores individuales facturaron más de 100.000 euros y 238 facturaron más de 30.000 euros. Por tanto, los auditores que facturaron más de 30.000 euros suponen el 17,7% del total de auditores individuales, un 17 solo. Sin embargo, su facturación supuso un 80% del total de honorarios. Es decir, aunque existen 804 honorarios, luego hay 200 o 230 que vienen a facturar por encima de 30.000, y el resto hay algunos con facturaciones por debajo de 3.000 euros. Y por otra parte, ya en cuanto a la situación de las sociedades de auditoría, las sociedades de auditoría facturaron en 2021 casi 800 millones, y los auditores que facturaron en ese ejercicio son 1.187, con lo que la facturación media pues son de 673.000 euros. Pero podemos ver lo mismo, que en lo referente a la facturación de sociedades, hay 4 sociedades que representan un 0,3% del total que facturan más de 40 millones, son las Big Four, y luego lo que supone un 60,3% del total de la facturación. Además, si añadimos otras 4 sociedades que facturan entre 8 millones y 40 millones, se añade un 7,3% de facturación, alcanzándose así, por tanto, un 67,6% total facturado en 2021. Por lo que observamos, existe una elevada concentración en la actividad tanto de la sociedad de auditoría como en los auditores individuales.
Y por último, quiero hacer una referencia al régimen de supervisión que se realiza sobre la actividad de auditoría. La actividad de auditoría, en base a la función de interés público que desempeña, ya que coadyuva al buen funcionamiento de los mercados, porque proporciona seguridad y fiabilidad a estos estados financieros, se ha querido desde la Unión Europea que esta supervisión sea realizada por un organismo independiente público, que en este caso es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Lo que se pretende es que esa supervisión no sea realizada por el propio sector de la auditoría, sino por un órgano independiente. Esto es se viene establecido en la directiva de la Unión Europea y que ha sido trasladado a nuestra legislación en el artículo 46, que establece las competencias y las responsabilidades que tiene el ICAC en relación a la supervisión pública. Por una parte está la autorización e inscripción al ROA, que es lo que señalaba antes. Los auditores no solamente tienen que superar esas pruebas a las que había hecho referencia, sino que además, a medida que cuando tú eres ejerciente, o sea que puedes estar en dos situaciones, situación ejerciente o no ejerciente. Cuando estás en la situación de ejerciente, debes hacer una formación continuada. Existe la obligación de hacer esa formación continuada, pues para que tu capacidad y tu competencia sigan manteniéndolo. Estamos ante un sector, tanto la contabilidad como las normas internacionales de auditoría, que se van modificando. Es complejo porque hay muchos sectores, cada uno con un marco normativo financiero, entonces se necesita que los auditores, por supuesto, conozcan contabilidad, conozcan auditoría y y tengan un expertise, que por eso es necesario esta formación continuada que se les requiere. La formación que se les requiere es 120 horas cada 3 años, con un mínimo de 30 horas anuales. Esto exigiéndose que un porcentaje elevado sea de auditoría y de contabilidad. Pues la supervisión pública, ¿qué consiste nuestra supervisión? Pues consiste en que, por supuesto, esa formación se esté realizando. Hacemos actividades que luego pasaré a definir un poco, en las que miramos que aquellos que no se hacen la formación, ¿por qué? Y si es necesario, pues se inicia un expediente sancionador. Por otra parte, siguiendo el artículo 46, otra de las competencias que le corresponden al ICAC en el ejercicio de esta supervisión pública es la adopción de normas, así como su supervisión de su adecuado cumplimiento. La formación continuada de los auditores de cuentas, a la que he hecho referencia, el sistema de inspecciones y de investigaciones, que es el sistema al que la Subdirección General de Control Técnico es a la que está dedicada en cuerpo y alma. La vigilancia regular de la evolución del mercado de servicios de auditoría de cuentas en el caso de entidades de interés público. Bueno, como hemos visto, el mercado está muy concentrado. Eso hace que pueda haber problemas de competencia y esta es una competencia que se le ha atribuido nueva al ICAC y se le exige pues que haya una supervisión de esta evolución del mercado. Hay esta función solamente es en el caso de entidades de interés público. En las entidades de interés público, en el sector de la auditoría y y para la supervisión tiene una importancia muy relevante. Distinguimos a los auditores según auditen entidades que sean consideradas de interés público o no. Las entidades de interés público se encuentran recogidas en el artículo 3.5 de la LAC y desarrolladas por el artículo 8 del reglamento. Y fundamentalmente vienen a ser a aquellas que están a las entidades de crédito, las entidades cotizadas, las entidades de crédito, las entidades bajo la supervisión de la Dirección General de Seguros, es decir, las entidades aseguradoras, y los grupos de aquellas entidades en las que la matriz sea una de ellas, y después además están unos límites cuando se superen unos límites cuantitativos, que establece que son
2 millones de... A ver, porque estos, como van cambiando... cuando el importe neto de la cifra de negocio sea superior a 2.000 millones de euros y los empleados a fecha de cierre sean de 4.000 empleados. Estos son, además de todos los que son por el sector en el que pertenecen, ¿vale? Entonces, además establece que es necesario las empresas de servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva, no en todos los casos, siempre y cuando superen 5.000 partícipes. Bueno, esto viene en la normativa y tampoco quiero extenderme en esto, pero sí que la regulación de la actividad de auditoría está condicionada en si el auditor realiza auditorías de entidades de interés público o no, porque establece unos requisitos más simplificados o más sencillos de cumplir para las que no cumplen, para las que no auditan entidades de interés público. Y por último está el régimen disciplinario. El régimen disciplinario, que bueno, pues es la Subdirección de Normas Técnicas la que lleva, y es que como consecuencia de la supervisión se ha considerado necesario abrir un expediente sancionador. Bueno, la supervisión, las investigaciones y las inspecciones, que son a las que dedicamos nosotros más tiempo, en la ley establece que el control de la actividad de auditoría se llevará a cabo de oficio, es decir, el Instituto de Contabilidad, a través de sus planes de actuación, decidirá cuáles son las actuaciones que va a efectuar, siempre y cuando los recursos lo permitan, y van a distinguirse entre investigaciones e inspecciones. Las investigaciones son, como establece el artículo 53 de la LAC, las investigaciones se realizan sobre trabajos de auditoría o actuaciones concretas del auditor cuando existen hechos o circunstancias que presuponen que puede existir un incumplimiento de la normativa de auditoría. Y por otra parte están las inspecciones. Las inspecciones consisten en las revisiones periódicas de los auditores en base a un sistema de riesgos que tiene por objeto la evaluación del sistema de control de calidad, incluida la revisión de los encargos, a efectos de determinar la eficacia de los sistemas de control de calidad de los socios, de las sociedades de auditoría. Por tanto, la distinción fundamental entre uno y otro es que las investigaciones se inician porque ya observamos algo que en principio parece que puede ser un incumplimiento. La mayoría de las veces viene a través de denuncias, a través de peticiones de otros organismos, como puede ser el Banco de España, CNMV o otro organismo público, y otras veces de oficio. De oficio, últimamente se están iniciando muchas actuaciones de investigación, pues para supuestos concretos, pues de formación. La formación también se tiene que proporcionar información sobre esta formación al ROAC. Entonces, disponemos de información en la que por la información que tenemos, consideramos que nos ha hecho esa formación y puede suponer un incumplimiento. Esta es una de las investigaciones que se están iniciando de oficio por parte del ICAC. Existen otras investigaciones, como pueden ser del informe de transparencia. El informe de transparencia es una obligación de las entidades de interés público y deben cumplir unos requisitos, y también se inician actuaciones sobre ellas. Pero fundamentalmente la mayor parte de nuestros recursos se dedican a las inspecciones. Inspecciones que se realizan a las sociedades de auditoría. Si observamos aquí, hemos dicho que hay 2.000 auditores, en torno a unos 2.000 auditores que facturan, es decir, estos están en el alcance de supervisión, todos estos auditores están en el alcance de supervisión. Además, la normativa, el artículo 26 del reglamento 537, nos establece ciclos de inspección. Los ciclos de inspección vienen a establecer cuándo obligatoriamente el supervisor tiene que hacer una inspección. Es decir,
Y eso viene determinado según si las entidades auditan entidades de interés público o no. Si auditan entidades de interés público y estas entidades de interés público que auditan son grandes o medianas, aquí no veo nada, voy a ver. ¿Se ve algo? Esto no lo puedo hacer más grande, ¿no? Bueno, pues aquí lo que viene a decirnos es que si el auditor audita entidades de interés público que son grandes empresas, al menos cada 3 años nosotros tenemos que supervisarles. De acuerdo con los cálculos que tenemos realizados en el ICAC, 11 firmas de auditoría deben ser inspeccionadas cada 3 años. Y después, cuando auditen entidades de interés público, pero sean medianas o sean pequeñas, es decir, que los activos sean inferiores a 20 millones, se requiere que sean al menos cada 6 años. E igual que si auditan entidades de no interés público, que sean empresas medianas o grandes, que también sean 6 años. Y en estos no existe periodicidad mínima. Estamos obligados a hacer una supervisión, pero no cada 6 años, sino pues cuando podamos. ¿Qué ocurre? Que entonces tenemos que 11 firmas tendrían que ser objeto de supervisión, de inspección cada 3 años y al menos 50 auditorías deben ser inspeccionadas cada 6 años. ¿Qué ocurre? Siempre estamos pidiendo recursos al Ministerio porque ahora mismo nosotros somos 17 personas en la subdirección. Las inspecciones estamos intentando acortarlas, pero nos llevan entre 12 meses, un año, dedicándole, si somos 17, a una Big Four, a una de las grandes, dedicamos 5 o 6 personas, por lo que siempre estamos a tope de trabajo y no conseguimos llegar a los ciclos que nos exigen. Y bueno, ¿en qué consiste una inspección? Bueno, pues en la inspección lo que hacemos es, nosotros lo que vamos es a conocer el sistema de control de calidad de las firmas de auditoría. ¿Cuáles son esos sistemas, esas políticas y procedimientos con el objetivo de que, bueno, pues que todos sus profesionales y la sociedad de auditoría cumpla, por supuesto, las normas profesionales y los requisitos establecidos y además que los informes de auditoría que se emitan sean adecuados a las circunstancias y sean... Esa es la base. Entonces, aunque nosotros en principio en las inspecciones lo que revisamos es si tienen políticas, si tienen procedimientos, en última instancia lo que nos interesa es que el informe dé una opinión correcta y que se realice y que se hagan procedimientos para obtener una evidencia adecuada suficiente. Entonces, aunque revisamos todo el sistema de control de calidad, además revisamos encargos para ver cómo se han puesto en práctica todas esas políticas y procedimientos en lo que realmente nos interesa, en el informe y en el trabajo de auditoría. Y nada más. No sé si tenéis alguna pregunta, os interesa saber alguna cuestión. Hola, buenos días, muchas gracias por la presentación, ha sido la verdad un gusto tenerla aquí y pese a que todo lo que ha dicho es muy interesante, yo tengo una duda, sobre todo relativa a lo que serían las firmas de auditoría que se encontrarían mitad inferior en la tabla, que representan la mayoría de los auditores y de las firmas. Y es que personalmente considero que desde que la normativa mercantil obliga a informar de los honorarios de los auditores en las cuentas anuales, existe una tendencia por parte de las firmas de auditorías y de auditores de competir en precios a la baja, que normalmente hace bajar el margen, hace bajar los honorarios y hace de alguna forma desprestigiar o de alguna forma bajar la calidad de trabajo para poder llegar al alcance de conseguir clientes, fidelizarlos, tener una relación pero sin incumplir la normativa de independencia, etcétera, etcétera, que de a mí de alguna forma, como seguramente a varios compañeros, y nos preocupa, y la duda que tengo es,
¿hay alguna comisión de trabajo, etcétera, que ponga el foco en esa concentración de mercado, en esa obligación de informar, que no haya una competencia desleal para bajar el honorario por parte del auditor predecesor frente al siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hacer en el futuro los auditores y las firmas de auditoría más pequeñitas y las medianas para de alguna forma poder participar en la auditoría de cuentas, en nuestra profesión, pero sin de alguna forma tirar a la baja los honorarios y poder mantener la profesión de una forma normal? Muchas gracias. Pues, a ver, nosotros desde el ICAC estamos muy preocupados por los honorarios. Vemos que los honorarios existe una tendencia a la baja para ganar al cliente y nosotros eso lo que nos preocupa fundamentalmente es en la medida en la que eso puede afectar a la calidad. Que indudablemente en la medida que los honorarios tienen que estar determinados en función del esfuerzo de auditoría, como establece la DAC, si esos esfuerzos de auditoría van equiparados a los honorarios, esto va a redundar siempre en la calidad. Nosotros estamos preocupados fundamentalmente por la calidad de los encargos. Por eso en las inspecciones estamos haciendo hincapié y estamos hemos iniciado este año determinadas actuaciones tendentes a la búsqueda de esos que se bajen, pues ofertas tenders que hayan disminuido los honorarios con respecto al año anterior, para hacer una inspección, para verificar que esas bajadas de honorarios no implica una bajada de calidad. Y eso es una de las actuaciones que hemos iniciado este año, porque estamos preocupados por la baja de honorarios, que en todo caso no va a repercutir en la calidad de los encargos. ¿Vale? Bueno, este año hemos empezado a hacer unos específicos. Bueno, y ahora me ha recordado que además de esos, porque esos son tenders nuevos, son nuevas actuaciones que se ganan nuevas propuestas bajando los honorarios con respecto al año anterior. Pero luego otras actuaciones que también estamos realizando es introducir haciendo investigaciones de aquellas auditorías en las que consideramos que los honorarios no son suficientes para la dimensión, para la entidad de la empresa. Entonces, consideramos un riesgo para nosotros como un riesgo supervisor el que esos honorarios, entonces están haciendo investigaciones y se inician todos los años, pues 15, 20, esto va cambiando para eso, para intentar que no vaya en detrimento, porque ¿qué ocurre? Si tú estás haciendo unos honorarios bajos, te hago una inspección y te inicio un expediente sancionador, la próxima vez a lo mejor te lo piensas más. Es que es la medida que tampoco podemos hacer mucho más, porque luego está competencia, que si hacemos cualquier labor está el mercado de competencia, que es que eso no nos corresponde. Entonces estamos intentando hacer actuaciones que sean de nuestra competencia y que facilite eso, pero ¿vale? Pues si no tenéis más preguntas, pues muchas gracias por la atención y